Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Antes de adentrarnos en lo más profundo de la noche, quiero dar una bienvenida muy especial a los nuevos pasajeros que se han suscrito recientemente. Gracias por confiar en este viaje y por sumarse a nuestra comunidad. Aquí el camino siempre tiene espacio para uno más, aunque a veces el frío que se siente no solo sea por el aire acondicionado. El trayecto de hoy, queridos pasajeros, será largo, aproximadamente 50 minutos, por parajes que la lógica prefiere ignorar. Hemos preparado una selección de relatos que, les advierto, se salen totalmente del molde. Son narraciones extrañas, quizás inclasificables para el entendimiento humano, pero no por ello menos aterradoras. Así que, pasajeros, ya saben qué hacer. Apaguen las luces interiores. Dejen que el paisaje oscuro pase frente a sus ojos. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, que el viaje comienza ahora y en la desolada carretera. Nunca sabemos realmente qué es lo que nos espera a la vuelta de la próxima curva. Iniciamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El vagabundo y el talismán. Buenas noches, amigos, pasajeros de este viaje eterno por la desolada carretera. Me presento. Mi nombre es Leo. Hoy no vengo a pedirles un asiento, sino a compartirles una carga que llevo conmigo. Saludos a nuestro conductor que nos guía por estas rutas, donde la lógica se desvanece, y a todos ustedes que escuchan desde las sombras de su propia habitación. Pónganse cómodos, si es que pueden, porque lo que estoy por contarles aún me quita el sueño. Yo vivo en Tijuana. Si conocen la ciudad, sabrán que el centro es un laberinto de historias olvidadas. Trabajo como repartidor de comida, y siempre trato de mantenerme cerca del centro de la ciudad. Ahí es donde el hambre nunca duerme, y los pedidos no cesan. Pero el centro tiene otra cara, una poblada por almas que se quedaron a mitad del camino, deambulando entre callejones. A veces, por errores de la app o clientes que nunca aparecen, me quedo con comida en la mano. No me gusta tirarla, así que empecé a regalarla a la gente en situación de calle. Fue así como conocí a muchos, pero había uno que era diferente. Siempre estaba solo. Los otros vagabundos le rehuían, como si cargara una nube negra sobre los hombros. Tenía una mirada que parecía ver cosas que no estaban ahí. Aún así, empecé a acercarme, a darle algún burrito o una pizza que sobraba. Poco a poco, entre la oscuridad de los callejones, me fue soltando trozos de su vida. He arrebatado más de 10 vidas, me dijo una noche, con una frialdad que me heló la sangre. Me buscan, muchos me buscan, pero no me atrapan. Sigo aquí, gracias a él. Entonces levantó su mano sucia y me mostró un anillo. Tenía la forma de una serpiente que se mordía la cola, con unos ojos que brillaban de una manera antinatural, bajo la luz de las lámparas de sodio. Yo pensé que eran delirios de una mente fracturada por la calle, por el hambre. No le di importancia hasta que, un día, con una solemnidad que me hizo temblar, se lo quitó y me lo extendió. Tómalo, tú has sido bueno. Yo ya estoy cansado, me dijo. Lo acepté por compromiso y lo guardé en mi mochila. 2 días después, mientras revisaba las noticias locales en mi teléfono, sentí que el mundo se detenía. Cuerpo sin vida, encontrado en un callejón del centro. Al abrir la nota y ver la foto, aunque estaba pixeleada, reconocí su ropa, su barba. Era él.
Mi amigo. Alguien lo había ultimado utilizando un arma de fuego, accionándola en varias ocasiones en contra de su humanidad. Sentí un escalofrío que me hizo soltar el teléfono. Realmente, aquel anillo parecía haberlo mantenido vivo más allá de su tiempo. Miré el anillo de la serpiente en mi mesa. Sentí un miedo que no puedo explicar. Una vibración que parecía salir del metal frío. No pude conservarlo. Se lo di a un desconocido en una plaza y me alejé sin mirar atrás. Hoy les pregunto a ustedes, pasajeros, ¿creen que aquel objeto era un talismán que robaba tiempo? ¿O de verdad protegía a un asesino? ¿O simplemente la macabra coincidencia de un hombre que decidió rendirse justo cuando soltó su amuleto? Yo solo sé que desde ese día ya no miro igual a las sombras del centro de Tijuana, porque ahora me queda claro que hay cosas que por más que intentemos, no vamos a lograr comprender. Santa María del Oro. Saludos, capitán de esta ruta infinita que es la desolada carretera. Mis respetos para todos los pasajeros y para usted, que viajan en este bus hacia lo inexplicable. Mi nombre es Joaquín, y hoy quiero que retrocedamos en el tiempo, hasta una época donde las noches eran más oscuras, y los secretos del campo, más profundos. Corría la década de los 80. En ese entonces, mis amigos y yo teníamos el espíritu indomable. Nos encantaba agarrar las mochilas y perdernos en las maravillas de Nayarit. Nuestro lugar favorito, sin duda, era la laguna de Santa María del Oro. Para quienes no la conocen, es un lugar bendecido. Un cráter volcánico lleno de agua que, según la época del año, cambia de un azul turquesa a un verde esmeralda, como si la tierra misma estuviera viva y respirara. Pero lo que nos pasó aquel fin de semana no tuvo nada de bendición. Habíamos acampado en una zona retirada, lejos del eco de los turistas. La noche era tranquila, solo rota por el baile de nuestra fogata. De pronto, uno de mis amigos, llamémosle Charlie, se levantó para hacer sus necesidades entre los matorrales. Pasaron unos minutos y regresó, pero no era el mismo. Venía pálido, con los ojos desencajados, pero con una chispa de fascinación que rozaba la locura. «Tienen que venir, ahora. No me van a creer. Por favor, traigan las lámparas», susurró con la voz entrecortada. Lo seguimos, contagiados por su urgencia. Caminamos unos metros hasta un pequeño prado donde las rocas volcánicas sobresalían como colmillos negros de la tierra. Charlie señaló hacia una piedra grande. Apuntamos las linternas y el haz de luz cortó la oscuridad. Lo que vimos nos detuvo el corazón. Sobre la roca, posada, como si fuera una estatua, había un ave. Pero no era un ave normal. Su tamaño era imponente, fácilmente del tamaño de un hombre adulto. Sus plumas eran de un negro tan denso que parecían absorber la luz de nuestras lámparas. Pero el horror vino cuando subimos la luz hacia su cabeza. No tenía pico, no tenía ojos de pájaro. Tenía el rostro de una mujer. Una señora de facciones duras, piel marchita y una mirada que irradiaba una inteligencia antigua y malévola. Nos sostuvo la mirada a los 5, sin pestañear, sin mostrar miedo. Hubo un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de nuestra respiración agitada. Entonces, aquel ser desplegó unas alas inmensas. Con una pesadez que hacía vibrar el aire,
emprendió el vuelo. Pero no se fue sin más. Mientras se elevaba, giró el cuello de una forma inhumana para seguir mirándonos fijamente hasta que se perdió en la negrura del cielo sobre la laguna. A la fecha, han pasado décadas y el frío que sentí esa noche en los huesos no se ha ido. ¿Qué era esa cosa? Una bruja que buscaba el agua de la laguna, un nahual en medio de su transmutación, o algo que la ciencia no tiene nombre para explicar. Pasajeros, si alguna vez acampan cerca de una laguna, tengan cuidado con lo que iluminan sus lámparas. A veces la oscuridad te devuelve la mirada. La señora de Tesosomoc. Saludos a todos los que viajan esta noche en la desolada carretera. Mi nombre es Diana. Lo que les voy a contar no es una leyenda de un pueblo, ni algo que escuché por ahí. Me pasó a mí, en el corazón de Iztapalapa, y desde ese día, siento que el mundo que vemos es solo una máscara de algo mucho más oscuro. Todo comenzó una tarde común. Había salido de la unidad de medicina familiar número 15 del IMSS. Me sentí agobiada, con esa necesidad de aire que te da después de estar en una clínica. Decidí caminar un poco para despejarme y llegué hasta un parque lineal que está sobre la calle Manuel Gamino. Me senté en una de las bancas, buscando un momento de paz bajo el sol de la tarde. Pero la paz terminó cuando ella apareció. Una mujer se acercó y se sentó a mi lado. Al girar la cabeza para verla, el aire se me escapó de los pulmones. No podía ser. Esa mujer vestía exactamente igual que yo. La misma blusa, el mismo pantalón, incluso el mismo accesorio en el cabello. Era como estar frente a un espejo que me devolvía una imagen distorsionada de mí misma. El pavor me dejó clavada en el sitio, incapaz de moverme. Ella me miró con una sonrisa forzada y empezó a hablar. Me contaba problemas con su hija, historias familiares. Decía que venía de Tesosomoc. Su voz era normal al principio, pero de pronto algo en ella cambió. Empezó a sacudir la cabeza de forma violenta, como si algo por dentro quisiera salir. Ante mis ojos, su boca comenzó a ensancharse, a estirarse de forma inhumana. Su voz, que hacía un segundo era femenina, se transformó en un tono masculino, profundo y gutural, pronunciando palabras en un idioma que jamás había escuchado. Era una lengua llena de sonidos ásperos que hacían vibrar el aire a mi alrededor. Lo más aterrador es que miré a mi alrededor y la gente seguía caminando. Los niños jugaban. Nadie veía el horror que yo tenía enfrente. Aquel ser comenzó a abrir la boca de una forma desmesurada, mostrándome un abismo de oscuridad donde debería estar su garganta. En mi desesperación empecé a orar. Cerré los ojos y apreté los puños, pidiendo protección. En ese momento, la mujer soltó una carcajada seca y empezó a correr por el jardín, dando saltos erráticos y burlándose de mis oraciones, con una voz chillona y diabólica. Se alejó hasta que la perdí de vista entre los árboles. Me fui de ahí temblando, convencida de que había tenido un brote psicótico o un encuentro con un demonio. Intenté olvidarlo, pero el verdadero terror llegó una semana después. Sonó mi celular. Un número desconocido. Al contestar, una voz que reconocí al instante me heló la sangre. ¿Te acuerdas de mí, Diana? Soy la señora de Tesosomoc. Me quedé enmudecida.
Mis manos temblaban tanto que casi suelto el teléfono. Yo nunca le di mi nombre, nunca le di mi número. Jamás le di un solo dato personal. Colgué de inmediato y bloqueé el número. Pero desde entonces, vivo con una duda que me carcome. ¿Cómo me encontró? ¿Y qué es lo que realmente quería de mí? Esa mujer que había copiado mi vestimenta. Es algo que tal vez nunca voy a poder responder. Pero ustedes, conductor y pasajeros, tengan cuidado, porque es posible que alguna vez algo o alguien muy parecido a ustedes decida perseguirlos. Cielomoto. Buenas noches, conductor y pasajeros. Espero que todos estén muy bien y que disfruten de esta breve pero inquietante historia. Mi nombre es José y la historia que voy a contar es real. Sucedió en Granada, España, el 15 de abril de 2024. Y es que por lo que sucedió, aún recuerdo la fecha. Aquel día yo estaba durmiendo tranquilamente, como cualquier otro. Nada se sentía raro, nada fuera de lo común. Todo era normal hasta que de repente, alrededor de las 3 y poco de la madrugada, me desperté de golpe, con miedo, hasta sudando un poco. Se escuchaba un ruido constante muy fuerte que no parecía proceder de ninguna parte. De lo que estoy seguro es que provenía fuera de mi departamento. Es complicado describirlo, pero era muy agudo y se sentía como si se acercase y alejase cada 2 o 3 minutos. Al acercarse se hacía más grave y hacía temblar los cristales de la ventana de mi habitación. Esto duró hasta las 4 de la madrugada aproximadamente, cuando luego poco a poco desapareció. Lo grabé con mi teléfono, pero cuando se reproducía el video, se escuchaba muy bajo, tanto que casi parecía imperceptible. Estuve investigando un poco y esto ha pasado en más partes del mundo. Por lo que he visto se hace llamar Skyquake, cielomoto o terremoto de los cielos. Nadie sabe por qué, ni qué o quién los ocasiona. Lo que sí les puedo decir es que mi corazón latía tan rápido como nunca antes había experimentado en mi vida. Agradecería a todos, conductor y pasajeros, que si alguien ha vivido algo similar a esto, lo deje en los comentarios para leerlos e investigar más sobre el tema. Gracias por escucharme. Que tengan buena noche y que, durante este viaje, no lleguen a escuchar un cielomoto. El ser del río Branco. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy especial para el conductor y para todos los pasajeros que viajan esta noche por la desolada carretera. Mi nombre es Gerson. Soy de origen venezolano. Pero como muchos de mis compatriotas, la situación me llevó a buscar un nuevo comienzo. Así fue como terminé en Boa Vista, al norte de Brasil. Recientemente mi esposa y yo habíamos logrado abrir una pequeña barbería en la calle General Atay de Teibe. Una noche, justo cuando estábamos por bajar las cortinas, una mujer de edad avanzada apareció en la entrada. Lo primero que me desconcertó fue que nos habló en un español casi perfecto, algo poco común allí. Nos pidió unas monedas. Lo primero que me desconcertó fue que nos habló en un español entrecortado, sí, pero casi perfecto. Pero luego recordé que por la cercanía con Venezuela, esto no es algo tan poco común allí. Nos pidió unas monedas, pero la jornada había sido floja y con pesar, tuve que decirle que no teníamos nada para darle. Pero ella no se retiró. Con una insistencia que me erizó la piel, nos pidió que la dejáramos dormir en nuestra casa. Mi esposa me miró confundida, pero yo negué con la cabeza.
no podíamos meter a una desconocida a nuestro hogar. Fue entonces cuando esa mujer dijo algo que me heló la sangre. Déjenme en la cochera entonces. Ustedes pueden cerrar el portón con llave, meterse a su casa, y yo me quedo ahí, entre el portón y la entrada principal. ¿Cómo sabía ella cómo era mi casa? Describió nuestra entrada con una precisión quirúrgica, a pesar de que nunca la habíamos visto antes. Nuevamente me negué, y ella resignada se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad. Más tarde, esa noche, cerca de la 1 de la mañana, regresábamos de una cena con unos amigos por un camino solitario. De pronto, una silueta saltó de entre las sombras directamente hacia el auto. No hubo tiempo de frenar. El impacto fue seco, brutal. Vi cómo el cuerpo de aquella anciana volaba por los aires tras el golpe. Me detuve en seco, con el corazón queriendo salírseme del pecho. Estaba a punto de bajarme para auxiliarla, convencido de que le había quitado la vida, cuando vi algo imposible. La mujer se estaba levantando, y era aquella misma mujer de edad avanzada que habíamos visto en la tarde. Se puso de pie con una agilidad que no correspondía a su edad, ni a la magnitud del golpe, como si no sintiera dolor alguno. Desde la seguridad del auto bajé un poco el vidrio y le pregunté si estaba bien. Ella no dijo una sola palabra. Simplemente levantó su mano derecha y nos hizo la señal del pulgar arriba. Pero en ese momento, las luces del tablero y la luna iluminaron sus dedos. Mi esposa y yo soltamos un grito ahogado. Aquella no era una mano humana. Estaba cubierta de unas escamas diminutas y brillantes, de un tono verde grisáceo. Los dedos eran excesivamente largos, terminados en puntas que parecían garras, y la textura recordaba a la piel de un caimán o una serpiente. Era la mano de un reptil. Ella siguió su camino perdiéndose entre la vegetación que bordea el río Branco. Nunca hemos vuelto a verla, ni supimos qué buscaba realmente en nuestra casa. Sin embargo, aquí en esta zona, ya no tan alejada del Amazonas, los viejos cuentan historias sobre los cuerpos de agua. Dicen que los ríos están habitados por seres míticos que han aprendido a caminar entre nosotros, imitando nuestra forma y nuestro habla para ocultar su verdadera naturaleza. Criaturas que salen del agua para observarnos y a veces para intentar entrar en nuestras vidas. El juego de Don Fermín. ¿Cómo están, pasajeros de esta ruta sin fin? Qué bueno que me acompañan aquí en la desolada carretera. El relato que les voy a compartir me ocurrió hace muchos años, cuando el mundo parecía más grande y los miedos eran más reales. Sucedió en Chinconcuac, un lugar donde el aire todavía huele a tierra mojada y a secretos antiguos. Era una tarde cualquiera. Mi amigo y yo estábamos jugando cerca de los límites del pueblo, ahí donde las casas empiezan a escasear y los árboles se vuelven más espesos. De la nada, el silencio se rompió. Un gruñido profundo, de esos que te hacen vibrar el pecho, nos heló la sangre. Al voltear nos topamos con un perro gigante. No era un perro normal. Era una bestia de pelaje negro y erizado, con unos ojos que brillaban con una inteligencia que no era animal. El ser nos lanzó un ladrido tan potente que el instinto nos hizo reaccionar de inmediato. Sin pensarlo, trepamos a un viejo árbol que estaba cerca.
Nos subimos lo más alto que pudimos, con las manos raspadas y el corazón latiendo en la garganta. Lo extraño vino después. El perro no intentó subir, ni siquiera siguió ladrando. Simplemente se quedó ahí, sentado a la sombra de las ramas, completamente inmóvil. Nos observaba con una fijeza insoportable. Pasó media hora, que a nosotros nos pareció una eternidad, mientras el sol comenzaba a caer. De pronto la criatura se puso de pie, con una lentitud deliberada. Dio una vuelta sobre sí mismo y frente a nuestros ojos ocurrió lo imposible. Su cuerpo empezó a distorsionarse, a encogerse. Los huesos parecían crujir y reacomodarse bajo la piel. En cuestión de segundos, aquel monstruo imponente se convirtió en un perro flaco, pequeño y sarnoso, de esos que vagan por las calles buscando sobras. El pavor nos invadió por completo. Soltamos un grito desgarrador. Bajamos del árbol como pudimos y corrimos sin mirar atrás, hasta llegar a la casa de la abuela de mi amigo. Allí, la familia ya nos buscaba con preocupación. Jadeando, con lágrimas en los ojos, les contamos lo que habíamos visto. Algunos de los tíos se soltaron a reír, pensando que era solo la imaginación de un par de niños asustados por un perro callejero. Pero la risa se cortó de golpe cuando la abuela, con un semblante serio y una voz que imponía respeto, sentenció: «Ah, ya veo. Se toparon con don Fermín. No se asusten tanto. El señor es un nahual. Seguramente solo estaba jugando con ustedes». Esa frase, conductor y pasajeros, aún me persigue. El cuerpo que no quería volver. ¿Qué tal, amigos? Un saludo para el conductor, que mantiene firme el volante en esta ruta de sombras, y para todos los pasajeros que, como yo, saben que hay caminos que se recorren con el cuerpo, pero otros que se sufren con el alma. Mi nombre es Enrique y les hablo desde Arizona. Hace tiempo, me llevé a trabajar conmigo a mi ahijado Kevin. Era un buen muchacho, trabajador y con un corazón de oro. Todo lo que ganaba bajo el sol de la Unión Americana lo enviaba íntegro a su familia en México. Su sueño era ayudarlos. Pero cuando finalmente regresó a su tierra, se encontró con una realidad amarga. Su dinero había sido malgastado y su propia sangre lo desconoció. Lejos de un abrazo, recibió desprecio. Kevin volvió a Estados Unidos con el espíritu roto, sumido en una depresión que, lamentablemente, terminó por arrebatarle la vida en un accidente poco después. Como su padrino, no podía dejarlo solo. Decidí que, a pesar de todo, debía descansar en su pueblo, en La Piedad, Michoacán. Preparé mi camioneta y cargué el cuerpo, ya listo para el traslado. Mi plan era cruzar desde Texas hasta el corazón de México. Pero apenas las llantas tocaron la carretera hacia el sur, el viaje se convirtió en una pesadilla. Primero fue una tormenta eléctrica que parecía perseguirme solo a mí. El cielo caía a pedazos y la visibilidad era nula. Luego, sin explicación, una llanta se reventó en un tramo liso. Al intentar cambiarla, la camioneta se atascó en el fango de una manera que desafiaba la lógica. Sentía una resistencia física, como si el vehículo pesara toneladas adicionales. Pero lo más inquietante ocurría en las madrugadas. En la soledad de la carretera, bajo la luz mortecina de los faros, me parecía ver una silueta a lo lejos. Era una sombra alta, de hombros caídos, idéntica a la figura de Kevin. Aparecía entre la niebla, siempre dándome la espalda, como si estuviera bloqueando el camino,
impidiéndome avanzar hacia la frontera. Fue en una de esas noches de averías constantes cuando lo entendí. No era la mala suerte, era él. El cuerpo de Kevin no quería cruzar. Su alma se negaba a volver al lugar donde lo habían humillado y traicionado. Kevin ya no tenía patria, y su última voluntad se manifestaba en cada falla mecánica. No quería ser repatriado. Con el dolor de mi corazón, di media vuelta. En cuanto puse la camioneta en dirección al norte, los problemas desaparecieron. El motor rugió con fuerza y el camino se despejó como por arte de magia. Decidí darle sepultura aquí, en territorio norteamericano, donde al menos su esfuerzo fue valorado. El día del sepelio, mientras los enterradores bajaban el ataúd, una sensación de calidez me rodeó. Miré hacia los árboles que bordeaban el cementerio, y ahí lo vi. No era una sombra oscura esta vez. Era Kevin. Estaba ahí, de pie entre los árboles, bañado por la luz de la tarde. Me miraba con una sonrisa tranquila, una expresión de paz absoluta que no le vi en sus últimos días de vida. Levantó la mano para no detener el camino, sino para despedirse. Al final comprendí que el descanso eterno no es un lugar en el mapa, sino el sitio donde finalmente te sientes aceptado. Y Kevin, por fin, había encontrado su lugar. La frecuencia del otro México. ¿Qué tal, amigos? Un saludo cargado de misterio para el conductor, que nos guía por estas rutas inciertas, y para todos los pasajeros que viajan en la penumbra de la desolada carretera. Mi nombre es Gustavo y les escribo desde la ciudad de Puebla. Hace un tiempo, mi esposa y yo decidimos tomar un respiro y viajar a la hermosa Guanajuato. Fue un fin de semana increíble, lleno de callejones y leyendas. Pero lo verdaderamente inexplicable ocurrió en el viaje de vuelta. Para evitar el caos de la Ciudad de México, decidimos tomar el Arco Norte. Eran cerca de las 8 de la noche. Si han viajado por ahí, saben que esa autopista puede volverse un páramo solitario, en una cinta de asfalto que parece no tener fin bajo la luna. No había casi tráfico. Para romper el silencio encendí la radio. Sintonizamos una frecuencia que venía de Toluca. Era un noticiero. Se escuchaba serio, profesional, con esos conductores de voz firme que no dejan lugar a dudas. Pero lo que empezaron a reportar nos dejó mudos. Con una naturalidad pasmosa, los locutores anunciaban una noticia histórica. Baja California y Baja California Sur se habían independizado de México, pero la nota no terminaba ahí. Informaban que el estado de California, en la Unión Americana, se había separado de su país. Los 3 estados se unirían para formar una nueva nación independiente. Mencionaban acuerdos secretos entre gobernadores. Daban detalles de la nueva frontera y hasta pasaban entrevistas con ciudadanos que celebraban el nacimiento de este nuevo país. Mi esposa y yo nos miramos aterrados. ¿Cómo era posible? El locutor mandó a un corte comercial y al regresar siguieron desmenuzando la noticia con un rigor informativo absoluto. No era una broma, no era una radionovela, era la realidad, o al menos una realidad. Llegamos a Puebla con la cabeza dándonos vueltas. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue encender la televisión y buscar en internet. Nada. No había ni un solo rastro de la noticia. Llamé a conocidos, busqué en portales internacionales, y el mapa del mundo seguía siendo el de siempre. Revisé el calendario. Obvio no era ni 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ni tampoco era abril, como para pensar en una broma extranjera. Era un día cualquiera de septiembre. A la fecha, sigo sin encontrar una explicación lógica. Mi única teoría
la que me hace mirar la radio con desconfianza cada vez que viajo de noche, es que en ese tramo solitario del Arco Norte, mi antena captó una frecuencia que no pertenecía a este mundo. Por unos minutos, mi esposa y yo fuimos testigos de las noticias de una realidad alterna, de un México que no es el nuestro, pero que existe en alguna otra parte del universo. El guardián de la presa Huiquinaqui. ¿Qué tal, amigos? Un saludo con respeto para el conductor que nos guía por estos senderos de sombra, y para cada uno de los pasajeros que, como yo, han aprendido que la naturaleza tiene secretos que es mejor no provocar. Mi nombre es Víctor, y lo que les voy a contar sucedió hace unos 17 años, cuando la curiosidad de la juventud me llevó a Villa Hidalgo, Jalisco. Aquel fin de semana, un grupo de amigos y yo decidimos acampar en la presa del Huiquinaqui. Queríamos aislamiento total, así que nos alejamos de las zonas comunes. Pasamos el restaurante, cruzamos un alambrado y nos internamos en lo más profundo y solitario de la orilla. Desde que llegamos, el ambiente se sentía pesado. El aullido de los coyotes no cesaba. Era un coro inquietante que parecía rodearnos. Ya entrada la noche, la imprudencia nos ganó. Un amigo y yo nos alejamos del campamento para explorar. Los coyotes seguían ahí, invisibles entre la maleza, hasta que a lo lejos, justo a la orilla del agua, divisamos a 3 de ellos. Mi amigo, queriendo hacerse el valiente, o simplemente por molestar, tomó una piedra grande y la lanzó con fuerza hacia los animales. Lo que sucedió a continuación es algo que, si no hubiera tenido un testigo a mi lado, juraría que fue un delirio de mi mente. Al sentir el impacto de la piedra cerca, los 3 coyotes no huyeron. Al contrario, corrieron el uno hacia el otro en un movimiento antinatural, fundiéndose en una sola masa oscura. Frente a nuestros ojos, las 3 figuras desaparecieron para dar forma a algo mucho más grande y aterrador. Una serpiente colosal, de cuerpo grueso y escamas que brillaban bajo la luna. Aquel ser se irguió imponente, mirándonos con una fijeza que nos detuvo el corazón. Luego, con una agilidad extrema, se deslizó hacia el agua. Empezó a nadar directamente hacia nosotros, cortando la superficie de la presa con una velocidad increíble. No esperamos a ver qué pasaba cuando llegara a la orilla. Corrimos, como si la vida se nos fuera en ello. No nos importaron las espinas que nos desgarraban la piel, ni los barrancos donde estuvimos a punto de caer. El terror era más fuerte que el dolor físico. Llegamos al campamento gritando, y sin pensarlo 2 veces, abandonamos todo. Casas de campaña, equipo de provisiones. No nos importó perderlo todo con tal de salir de ahí. Nuestro grupo de amigos nos hicieron caso por lo alterados que estábamos, sin cuestionarnos. A la fecha, me pregunto qué fue lo que vimos. Tal vez un ser elemental, un guardián de la presa que tomó esa forma para expulsarnos de su dominio. Lo único que sé con certeza es que aquella noche en Villa Hidalgo aprendimos que hay lugares donde el hombre es solo un intruso y que la naturaleza tiene formas de recordárselo, de maneras que nunca se olvidan. Frecuencias del futuro. El incidente del radio. En los años 80, viajar por carretera era una experiencia de aislamiento total. No había pantallas ni señales de GPS, solo el mapa de papel,
doblado en la guantera, o la guía Roji y el rugido del motor. Aquella noche nos dirigíamos hacia un rancho familiar, en Nayarit, en una caravana de 2 camionetas. Para mantenernos unidos en la oscuridad de la ruta, utilizábamos un par de radios, también conocidos como walkie-talkies. Yo, siendo apenas un niño, me sentía el guardián de las comunicaciones, apretando el botón del micrófono con la importancia de un capitán de barco. El paisaje exterior era una mancha negra, interrumpida solo por nuestros faros, cuando de pronto, la música de la radio comercial se perdió en un mar de estática agresiva. Pero no era el ruido blanco habitual. El sonido se moduló hasta convertirse en un zumbido rítmico, y de él emergió una voz que jamás podré olvidar. No era humana. Sonaba metálica, carente de cualquier rostro de emoción, con pausas calculadas, como si estuviera siendo procesada por una máquina de otro siglo. «Hola, niño terrícola», resonó en la cabina. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Mis padres se miraron, confundidos, pensando que algún otro viajero nos estaba jugando una broma pesada. Pero la voz continuó, ignorando cualquier lógica. Nos dijo con una precisión aterradora que ellos nos estaban observando en ese mismo instante, moviéndose, fuera de nuestro planeta, que nuestros ojos simplemente no los podían percibir. Ustedes no pueden vernos, pero nosotros estamos aquí, dijo la voz. Lo que más me marcó fue lo que dijo después. La voz se identificó como una entidad extraterrestre, enviada para monitorear un evento crítico. Mencionó un lugar que, en ese momento, no significaba nada para nosotros. Chernobyl, Ucrania. Pasé un buen rato conversando con esa frecuencia, preguntando cosas con la inocencia de la infancia, mientras los adultos en la camioneta se reían por el radio, convencidos de que se trataba de una interferencia de algún radioaficionado aburrido. Al llegar al rancho, la señal se desvaneció en el aire de la montaña y la vida siguió su curso. Todo quedó así. Sin embargo, semanas después, la atmósfera de nuestra casa cambió. Mi padre estaba frente al televisor, viendo las noticias internacionales. Las imágenes de columnas de humo y hombres con trajes de plomo llenaban la pantalla. El presentador repetía una y otra vez el nombre de Chernobyl. En aquella ciudad en Ucrania había tenido ocurrencia un desastre nuclear. En ese instante, el silencio en la sala fue absoluto. Recordé la voz metálica de la camioneta, la advertencia en medio de la carretera desolada y la frase que aún me quita el sueño. No pertenecemos a este planeta. Entendí que, por unos minutos, aquellos walkie-talkies se habían convertido en una ventana hacia el exterior y contactamos con algo, con alguien, que ya tenía conocimiento del futuro. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Es un gusto enorme que hayan llegado hasta este punto del trayecto. Aún queda más de la desolada carretera, pero antes de continuar, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, apoyes a este contenido con tu suscripción y pulsando la campanita de notificaciones para que, muy importante, no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes y también estés en condiciones de decir #YoSoyPasajero. Recuerda que tu relato es el combustible que nos permite seguir transitando por este camino, así que envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Estaré muy contento y agradecido de que me des la oportunidad de narrarlo. A su vez, expresar tu apoyo es bastante sencillo y totalmente gratuito.
Me encantaría saludarte en la caja de comentarios, que le des me gusta a este video, que lo hypees y que, por supuesto, lo compartas con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta gran familia de pasajeros. Por todo lo anterior, mil gracias. Y queridos pasajeros, queda una escala más por recorrer esta noche, cerrando con broche de oro nuestro trayecto de narraciones inclasificables. Así que para ello, acompáñenme hasta la CDMX, a una bonita y exclusiva zona que nos permitirá conocer un relato que escapa a toda lógica. Vamos a él. Anomalía en el estacionamiento. Hola, ¿qué tal? Un saludo para el conductor y para todos los pasajeros que viajan esta noche por la desolada carretera, transitando y conociendo caminos inexplicables. Mi nombre es Evelio y les escribo desde la CDMX. Lo que voy a relatarles es sin duda la experiencia más extraña y perturbadora que he vivido. Algo que a la fecha sigo sin poder clasificar. Hace algunos años, trabajaba como encargado del estacionamiento en una plaza comercial de la calle Presidente Mazarik, en plena zona de Polanco. Cualquiera que conozca la superficie sabe que es un lugar de lujo, brillo y aparadores costosos. Pero mi realidad era otra. Mi mundo era el subsuelo, un laberinto de concreto, frío y sombrío. El aire allá abajo siempre se sentía pesado, como si el peso de todo el edificio descansara sobre mis hombros. Cierta noche, el silencio era absoluto, roto solo por el goteo distante de alguna tubería. Esa noche, me dispuse a dar una ronda de rutina para verificar que todo estuviera en orden. Bajé a uno de los niveles más profundos, donde la luz de las lámparas de vapor de sodio parpadeaba, proyectando sombras largas y deformes contra las columnas. De pronto, algo detuvo mi paso. El vello de mis brazos se erizó. A unos metros de mí, flotando a mediana altura, vi una anomalía. No era una persona, ni una sombra proyectada. Era una orbe, una esfera de una negrura tan densa que parecía absorber la poca luz del lugar. Se desplazaba con una suavidad antinatural, suspendida en el aire viciado del sótano. Me quedé petrificado. Y siendo honesto, temblando un poco. Entonces ocurrió lo imposible. Aquella masa oscura comenzó a estirarse, a mutar, perdiendo su forma circular, hasta condensarse en la figura de un hombre de la tercera edad. No apareció de la nada, simplemente se convirtió en él. Era un anciano de aspecto común, pero su presencia emanaba una frialdad que me calaba hasta los huesos. Me quedé atónito, con la mente tratando de encontrar una explicación lógica, que no llegaba. El anciano comenzó a caminar con paso lento y seguro. Al sentir mi mirada fija en él, se detuvo lentamente. Giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. No hubo palabras, ni amenazas. Solo me dedicó una sonrisa gélida, una mueca que parecía saber algo que yo ignoraba, y luego siguió su camino. Lo vi avanzar hacia una de las paredes de carga de concreto sólido. Sin detenerse, su cuerpo comenzó a fundirse con la estructura hasta desaparecer por completo. La pared quedó intacta. El estacionamiento volvió a su silencio sepulcral. Tardé varios segundos en poder reaccionar, en volver a respirar de forma normal. Quiero dejar claro que esa noche no estaba cansado. No había bebido ni una sola gota de alcohol y jamás he usado sustancias ilícitas. Estaba plenamente consciente de mis sentidos. He escuchado cientos de historias de fantasmas, de aparecidos y de almas en pena, pero nada se compara a lo que vi. Aquella metamorfosis de una esfera negra a un ser humano me persigue hasta hoy.
¿Era un alma? ¿Un ente? ¿O quizás algo que simplemente no pertenece a nuestro plano y que, por un error de la realidad, se cruzó en mi camino en ese sótano de Polanco? No lo sé. Solo sé que esa noche, algo de esa oscuridad se quedó conmigo para siempre. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,